Los ojos son las ventanas al alma, o el espejo del alma. El caso, probablemente hayas escuchado esta frase alguna vez. Los ojos no son solo una parte más del cuerpo, los ojos son únicos. Nadie en el mundo tiene los mismos ojos que otra persona. Cada color es distinto, cada forma, cada emoción se refleja diferente en los ojos. Por eso me molestan tutoriales como estos. Hoy te enseñaré a dibujar ojos estilo anime 100% real, no fake, fácil, en menos de 24 horas. Sale mal, primero haces una bolita y luego una línea y luego ya acabaste, dale like y dame dinero. Puede que te ayuden a hacer cierto tipo de ojos, pero no entenderás cómo son realmente. Siendo sincero, no me siento listo para hacer un tutorial, ya que no creo que tenga las suficientes habilidades como para hacer tutoriales, ya que todavía sigo aprendiendo. Así que en este video haré una guía sobre cómo dibujar ojos, con la forma que quieras, con las expresiones que quieras, pero sin ser un tutorial. Te diré toda la información que a mi parecer es importante saber, la cual no siempre usarás, pero debes tenerla siempre presente. Y así que de una vez por todas aprendas a hacer ojos en cualquier estilo que quieras, e incluso crear tu propio estilo de ojos. Por lo tanto, qué mejor que para este video dibujar a Satoru Ojos Azules Gojo y Geto. Así que bienvenido a la guía definitiva para hacer ojos. Primero que todo, es importante saber la importancia de los ojos. Más allá de que vemos con ellos, dentro del dibujo es algo prácticamente imprescindible. Si te das cuenta, la nariz en muchos estilos de dibujo suele ser eliminada, o literalmente es solo un punto en la cara. Esto mismo suele pasar con la boca, pero con los ojos no. Es cierto que existen personajes sin ojos, o con ojos ocultos, o con ojos muy simples, pero realmente puedes prescindir de todos los rasgos de la cara y dejar solo los ojos, y sabrás perfectamente qué emoción transmite el personaje, solo viendo sus ojos. Por ejemplo, agarra una cosa de tu casa y hazle dos ojos, y ¡tara!, tiene vida. En cambio, si pones una nariz o una boca, no hace el mismo efecto. El punto es que los ojos le dan vida a un personaje. Cabe aclarar que estoy contando las cejas como ojos también, por el tema de la expresividad y así, cómo se mueven, etc. El caso, sigamos. No solo eso, la forma de los ojos también indican y evocan distintas sensaciones. Para entender esto tendremos que ir a remontarnos a uno de los principios del diseño del personaje: la silueta. La silueta se refiere a la forma general de un objeto. Esto normalmente se aplica a personajes enteros, los cuales dependiendo de sus formas suelen percibirse de distintas maneras. Por ejemplo, una forma simple de entenderlo sería un triángulo, círculo y rectángulo. El triángulo representa peligro, desequilibrio y dinamismo, así que un personaje que tenga ojos con ángulos muy pronunciados y pocas curvas se percibe como un personaje misterioso, peligroso, impredecible y sobre todo atractivo. Esto no siempre es así, pero es muy común que personajes con ojos triangulares te parezcan atractivos. Por otro lado, existen los ojos redondeados. Los círculos suelen representar amabilidad, calma. El caso, son inofensivos. Así que los ojos con formas circulares suelen relacionarse a personajes tiernos o infantiles. Esto no quita que sean atractivos, pero los ojos redondos suelen relacionarse más a inocencia y ternura. Un gran ejemplo de esto es Goku. Él tiene los dos tipos de ojos. Cuando se encuentra en su estado base, inofensivo, sus ojos son redondos. En cambio, cuando se transforma en Super Saiyajin, peligroso, sus ojos se vuelven triangulares. Por otra parte, el cuadrado en cambio representa seguridad, estabilidad y fuerza. Teniendo en cuenta eso, podrás empezar a combinar cada una de esas formas entre sí y crear ojos únicos. También ten en cuenta que en la vida real existen muchos tipos de ojos y buscar referencias te ayudará mucho a hacer ojos diferentes. Y no los mismos ojos anime de siempre. Hacer diferentes formas de ojos te ayudará mucho a que tus dibujos no parezcan el mismo personaje con diferentes peinados. ¡Ey! ¿Qué te dije? Deja de dibujar tus ojos anime. Todavía no terminamos. Presta atención. El dibujo en general se basa en simplificar la realidad. Así que para poder desarrollar tu propio estilo de ojos, realmente deberás de encontrar tu propia forma de simplificar un ojo real. Todos los estilos de dibujo lo hacen, directa o indirectamente. Simplifican la forma del ojo, así que primero que nada deberemos de entender las partes que componen a un ojo, para luego simplificarlas. Así que los ojos se dividen en 10 partes: la ceja, el párpado superior, las pestañas, el iris, la pupila, la esclerótica, la caruncula, el lagrimal, las patas de gallo y el párpado inferior. Estarás pensando que son muchas partes y muchos nombres, y es cierto, pero no te preocupes, para dibujar ojos no tienes que saber todo. Con que sepas cómo se compone un ojo real, podrás empezar a simplificarlo. Así que primero simplifiquemos un poco este ojo.
Ok, esta sería la primera simplificación, se mantienen todos los detalles, únicamente se eliminan las sombras y detalles minúsculos. Pero digamos que lo queremos simplificar aún más, así que eliminemos algunos pliegues del ojo, simplifiquemos algunas líneas del iris, o también simplifiquemos las pestañas un poco. Ok, esto podría ser un ojo parecido a los que hacen muchos cómics americanos, y mangas como Vagabond. Pero ¿qué tal si lo simplificamos un poco más? Eliminemos algunas líneas que se conectan y ya está. Este sería un ojo que, por ejemplo, yo dibujaría. Se acerca bastante a las proporciones realistas de un ojo, pero simplificando la mayoría de los detalles. Personalmente me gusta dejar el lagrimal marcado y alguna arruga alrededor del ojo, pero esa es mi opinión. Cada uno puede resaltar las características que quiera para darle tu toque único y personal. Además de que puedes obviar otras características que no te parezca necesario incluir. Pero digamos que quieres simplificarlo aún más. Ok, ahora estos ojos se centran sobre todo en las formas principales de un ojo. Son unos ojos más cartoon, compensan su falta de detalle con su amplia expresividad. Pero digamos que tú quieres simplificarlo aún más. Muy poco, ¿qué tal un poco más? Casi, otro más. Perfecto, como puedes ver, con un simple punto puedes representar una estructura tan compleja como es el ojo. El dibujo y el arte en general se trata de engañar al espectador, para que su cerebro piense que lo que está viendo es una cosa, cuando realmente son líneas y líneas en un papel. Sobre todo, al querer tener tu propio estilo, tú decides qué detalles agregas y cuáles no. Una de las cosas más importantes es la estilización. Estás haciendo un dibujo, no un retrato policial. No tengas miedo a estilizar, exagerar rasgos, etc. Los ojos te permiten jugar con muchas formas, así que no te tengas miedo a salir del molde. Si quieres saber más sobre cómo tener tu propio estilo, tengo este video que hice hace algunos meses, así que puedes ir a verlo. Ok, vamos bien, ya nos faltan pocos temas por abordar, así que estate atento. Ahora que sabes cómo vas a dibujar tu ojo, veamos cómo dibujarlo en distintas perspectivas y posiciones. Asumiré que ya sabes dibujar ojos de frente, pero aún así ten en cuenta que los ojos realmente son dos esferas incrustadas en el cráneo, con los párpados recubriéndolo, lo cual le dan esa forma característica. Un tip aquí es que no copies, pegues y voltees el otro ojo para hacer el ojo que te falta. Queda mal. Sé que es complicado a veces hacer el otro ojo, pero no es algo que no se logre, es cuestión de práctica. Aclaración. Si no me vas a escuchar y vas a seguir copiando y pegando el otro ojo, mínimo no uses esa copia. Bájale la opacidad y redibújalo encima en una capa nueva, es hora que se vea un poco más natural. Así que si por ejemplo queremos dibujar un ojo de perfil, podemos empezar con una esfera. Aquí es donde muchos de ustedes cometerán un error. Los ojos de perfil no se dibujan igual que de frente. El ojo es un objeto 3D, así que primero que todo la pupila se verá como un delgado semicírculo, ya que lo estamos viendo desde otra perspectiva, suponiendo que está mirando hacia el frente. Además de eso, ambos párpados se conectarán al final, dejando esta forma triangular. Cabe aclarar que no todos los artistas siguen esta pauta. Como Akira Toriyama, sus ojos son totalmente al revés, pero esto lo hace gente que lleva años y años dibujando, y son maestros del arte. Así que mi recomendación sería que por el momento lo hicieras de esta forma. Ahora sí, pasemos a poses un poco más complicadas para dibujar ojos en distintas posiciones. Pero recuerda, esto no es un tutorial. Así que usa el método que más te guste a ti, el que más te funcione. Por si acaso te dejo aquí algunos videos que te pueden ayudar. Lo más importante que tienes que saber es que los ojos están pegados a la cara. Así que según la posición de la cara, los ojos se verán de distinta forma. Por ejemplo, si tu personaje está en 3/4, el ojo que se encuentra más alejado se verá más aplastado. No sé si me hago entender. Aquí estarán viendo algunos ejemplos, para que entiendan de lo que hablo. Además de esto se verá levemente más pequeño. ¡Levemente! No exageres, pero sobre todo ten en cuenta que el ojo va dentro de la cara. Dibújalo dentro de la cara. No se te ocurra salirte. Otra cosa, cuando vas a hacer un dibujo con la perspectiva desde arriba, los ojos y en específico el párpado superior se verá curveado, bordeando la dimensionalidad del ojo. En cambio, si la perspectiva es desde abajo, el párpado inferior se verá curveado, bordeando la dimensionalidad del ojo también. Más allá de eso, es todo cuestión de práctica. Y sobre todo, mira referencias. Un pequeño tip antes de pasar al siguiente tema es que las comisuras de los labios en una persona real se alinean perfectamente con las pupilas. Y también las orejas determinan la ubicación de los ojos y la nariz. Esto te ayudará a saber dónde posicionar los ojos correctamente. Así que pasemos al siguiente tema. ¿Cómo dibujar ojos en distintas edades? Sí, los ojos también envejecen.
Así que hay ciertos rasgos y tips que te ayudarán a mostrar la edad de un personaje. Por ejemplo, vayamos de menor edad a mayor edad. Los bebés y niños suelen relacionarse a ojos grandes. Como te mencioné antes, ojos grandes y redondeados son relacionados a la ternura. Así que entre más pequeños hagas los ojos en comparación a la cara, hará que tus personajes se vean mayores. Pero tampoco te pases, por favor. Por ejemplo, aquí te digo cómo yo haría la misma persona en 3 etapas de su vida: niño, adulto y viejo. El cambio más notorio es que los ojos se achican y se vuelven menos redondeados. Y no en todos los casos, hay algunos personajes que pues tienen los ojos redondeados y así, etcétera, pero ok, tú me entiendes. Así que pasemos a los ancianos. Para hacer sus ojos, lo más importante son las arrugas. Los párpados se caen, así que forman una especie de ojeras, y se ven muy marcadas en esta zona del ojo. Y una de las cosas más importantes, los ojos usualmente se ven cansados o caídos. Pero repito, para dibujar ojos en diferentes edades, busca referencias. Así que ahora sí, podemos hablar de uno de los aspectos más importantes, por no decir el más importante al dibujar ojos. Y es la expresividad y las emociones que puedes transmitir con los ojos. Así que vamos con una pequeña guía de emociones. Furia, las pupilas de los ojos suelen achicarse, más que todo para causar más impacto. Las cejas se contraen y el entrecejo se arruga. Alegría, las pupilas suelen ser grandes. Las cejas están relajadas y levemente o intensamente hacia arriba. Si la persona está sonriendo, los pómulos se elevan, así que los párpados inferiores igual. Esto hace que el ojo quede un poco entrecerrado, o directamente completamente cerrado. Tristeza, las cejas se contraen hacia arriba. El entrecejo se arruga, las pupilas se agrandan. Dependiendo de la intensidad, las lágrimas salen del lagrimal. También los ojos pueden entrecerrarse. Sorpresa, los párpados se abren, las pupilas se achican, las cejas se elevan. En fin, hay un montón de emociones. Y hay muchas formas de representarlo a través de los ojos. Pero sobre todo, para aprenderlos, tendrás que buscar referencias. No sé cuántas veces puedo decir la palabra referencias en este video, pero son muchas. Las referencias es lo más útil que existe para aprender cualquier cosa en el arte. Ahora sí, volviendo a los ojos. Los ojos te permiten mucha movilidad, como para que dibujes siempre los mismos ojos. Aprovecha eso. Puedes poner un ojo entrecerrado y el otro abierto, la ceja hacia abajo y la otra hacia arriba, y uno llorando. Y anciano. ¿Ves? Puedes combinar muchas cosas para darle más personalidad a tus dibujos. Así que no te limites. También no olvidemos el coloreado. Para los ojos es importante, pero eso ya depende totalmente de ti y tus gustos. Puede ser simple o muy complejo, eso ya va por tu cuenta. Así que antes de terminar, les pregunté a ustedes en el servidor de Discord qué artistas les gustaban cómo dibujaban los ojos. Y esto fue lo que me dijeron. Pero no quise quedarme solo ahí. Así que le pregunté a estos artistas qué era para ellos lo más importante al dibujar ojos. Y bueno, no todos contestaron. Pero uno sí lo hizo, y fue Kenta, mangaka ganador del premio de bronce en Manga Plus Creators, con su obra Dodsley. Y como los demás no contestaron, también le hice la misma pregunta a Gogi. Kenta. Hey, muchas gracias Juanqui por darme este espacio en tu video. Bueno, ¿qué es para mí lo más importante a la hora de hacer ojos? Podría decir que la emotividad o el contexto en el cual se desarrolla. Si es un momento un poco más, por así decirlo, triste o nostálgico o sentimental, lo mejor sería hacer como ojos que lo intenten reflejar. Lo mismo que si es un momento más violento o de acción, también unos ojos más puntiagudos o alargados. O si es un momento más de joda, más de chiste, ojo más simple sería tu opción más importante. Sí, realmente creo que importa mucho el contexto del mismo y bueno, no sé qué más podría decir aparte de ello. Yo al momento de dibujar ojos suelo enfocarme en los momentos en específicos. Si es un momento de determinación o de violencia, tiendo a hacer ojos un poco más chorenísticos, por así decirlo, un poco más juveniles, más que te transmitan más energía. Si es un momento más triste o dramático, intento que mis ojos sean como más detallados, con más luces y reflejos y detalles en específico. O si son ojos con una ira tremenda, tiendo a hacer ojos un poco más puntiagudos, así, más que los ángulos mismos reflejen agresividad. Y bueno, eso es lo que realmente me importa a la hora de dibujar un ojo.
no sabría mucho decirlo, ya que se acompaña mucho con el resto del mismo, o sea, el conjunto total del dibujo. Gogi. Ahí vamos, ¿no? Para mí lo importante de dibujar ojos ha sido siempre sencillo y es nunca enfocarse en qué tan bonitos se vean, el estilo, qué tan estéticos sean, ¿sabes? Porque hay muchos que les importa más el qué tantos brillitos tengan o qué tan bonitos se vean, qué tantos colores. No, para mí siempre lo importante de dibujar ojos siempre ha sido expresar emociones, porque con los ojos demuestras realmente qué está sintiendo el personaje, y así el personaje se siente realmente vivo, como si realmente vivió cosas y va a vivir cosas, como si realmente existiera y sintiera como nosotros mismos. Y eso es genial, le das vida realmente con solo saber manejar bien los ojos, realmente logras darle vida a cualquier cosa. En fin, espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor cómo hacer ojos. Si este video recibe mucho apoyo, intentaré hacer una guía para cada parte del cuerpo. Y hablando de apoyo, oficialmente ya tenemos membresías en el canal. Así que gracias a Marco Velázquez Jr. o JR por ser un Master Quito. Y si tú también quieres volverte miembro del canal, te recomiendo que veas este video donde explico los beneficios de mis membresías. Así que dale al botón de unirse, suscríbete y comenta qué parte del cuerpo es lo que más se te dificulta. Únete al Discord del canal, link en la descripción. Y si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye. Y eso, no sabría qué más decir. Eso, no sé, o sea, yo creo que voy a cortar esta última parte, ¿no? O sea, no es como que la voy a dejar. O sea, si la dejáis, entonces te voy a cantar una canción ahí como qué bonita vecindad, la vecindad del Chavo. No más cambio ni un centavo.